Me encanta que haya movimientos en favor del cambio climático. Sí, la situación es muy crítica ya, sí, completamente. Es alarmante, yo creo que no estamos llegando a concienciar todos de que está sucediendo algo, que lo estamos provocando nosotros mismos. Que realmente no nos damos cuenta de que en unos años la repercusión va a ser mucho mayor. Para que el cambio sea real, la medida tiene que venir de arriba. A lo mejor tienen que empezar por eliminar lo que más afecta al cambio climático. No han hablado de aviones, ni de cruceros, ni nada de eso. Tanto como urgencia no, pero sí que hay que acometerlo porque si no al final entraremos en situación de urgencia, claro. Nadie niega el cambio climático, pero sí la manera de afrontarlo. Según el CIS, el 83% de los españoles creen que es una realidad, aunque solo las nuevas generaciones presionan a los gobernantes que viven en el cortoplacismo. Muy buenas noches. La preocupación por el cambio climático va en aumento y necesitamos dar un giro real a la situación. Estamos llegando a un punto de no retorno. La mano del hombre está detrás de la emisión de gases de efecto invernadero y del hombre debe de venir también la solución. Lo que parece claro es que las medidas adoptadas no sirven. No es cuestión de meter miedo, pero parece que no queda otro remedio. José Luis Marcos, muy buenas noches. Buenas noches. Profesor de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, también es responsable del proyecto de investigación contra el cambio climático, la operación CO2, del que luego hablaremos y haremos un pequeño balance que está en fase de evaluación. Hemos dicho tantas veces que viene el lobo que a lo mejor cuando sea de verdad, a lo mejor ya no nos va a creer nadie. La tendencia es al alza y la preocupación de todos se va en aumento porque al final puede llegar el momento del no retorno que decíamos. Bueno, es un tema preocupante y nosotros desde la universidad estamos trabajando en ello para intentar a través de proyectos europeos, incluso con otros organismos, estamos intentando elaborar tipos de convenios y tal para ir trabajando en esta línea, porque Europa está muy preocupada por el tema. Félix Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Es miembro del Friday for Future Valladolid, que es uno de los miles de jóvenes de todo el mundo que pertenece a ese movimiento internacional que se llama Juventud por el Clima, que pretende reivindicar una mayor acción política que se acomode más al consenso político y no al contrario. ¿Tenéis la sensación de que los políticos van por un camino distinto a lo que la gente que, por ejemplo, salió el pasado viernes por las calles? Sí, el tema está en que tenemos un tiempo establecido que sería no superar los 2 grados sobre la media, que ese será ya el punto en el que habrá un no retorno. Entonces la situación es grave, llegamos a un punto grave y estamos en una situación en la que la clase política no está comprometiéndose suficiente con el problema. Jaime Fernández Orcajo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Se supone que cada administración debe de jugar un papel importante en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Es verdad que cuando uno piensa en Donald Trump y lo poco que le preocupa este asunto, uno puede pensar, bueno, ¿para qué nos vamos a molestar nosotros, ya no solamente las personas, sino otras administraciones mucho más pequeñas? ¿O todo cuenta? Por supuesto, todo cuenta. Las administraciones, por muy pequeñas que sean, ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, administraciones regionales, desde luego tenemos muchísimo que hacer en el cambio climático y vamos, eso no nos cabe ninguna duda. De hecho, entre otras muchas cosas que hacemos, pues colaboramos en grupos de trabajo de la Unión Europea que van orientados a determinar las políticas que hay que implantar en Europa para intentar desarrollar el cambio climático, y una de las cosas que siempre decimos, no desde Castilla y León, sino todas las comunidades autónomas, es que la participación de las entidades regionales y los gobiernos, digamos, infranacionales, o sea, de gobiernos regionales o gobiernos locales, es tremendamente importante para la solución de este problema, porque es la suma de todos los esfuerzos de todos lo que puede solucionar el problema o lo que puede dar un viso de solución al problema, porque el problema, coincido con todos, es tremendamente grave en este momento. Luego hablaremos de esas competencias, porque también los ayuntamientos tienen la posibilidad de tomar medidas muy interesantes.
Juan Pablo Ortiz, muy buenas noches. Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo Álvarez. Es que el otro era José Pablo Ortiz. Usted es el delegado de AEMET en Castilla y León. No hace falta salirse de Castilla y León para ver que estamos ante un problema serio, es decir, hay indicadores en Castilla y León que nos pongan sobre la pista de que el cambio climático es inminente, que estamos en ello. Mira, la consecuencia más inmediata es la temperatura. Es una cosa que se está observando, lo estamos viendo todo en todas las ruedas de prensa que hay estacionales cuando se están dando las temperaturas medias de cada estación y cada año, y se ve que es un hecho que va aumentando. De hecho, hice una gráfica en el último día de la meteorología, en el que cogía la media de 30 años, desde que tenemos una serie de datos larga de las estaciones de aquí en Castilla y León, desde el año 1951, cogiendo una serie de 30 años, medias de 30 años. Para el que no sepa, nosotros tenemos periodos de 30 años para coger la media, hay periodos normalizados, pero yo lo que hice en ese momento fue coger del año 81 los 30 años anteriores, 82 30 años anteriores, y así sucesivamente. Y ves que esa temperatura media va subiendo todos los años. Desde 11 grados más o menos que empezó esa media del 81 de 30 años anteriores, hasta los casi 11,9 que es del último treintenio. O sea, se ve que hay una subida. Bueno, la semana pasada se celebró la huelga mundial del clima, sobre todo fueron los jóvenes los que salieron a la calle para pedir un estado de emergencia climática. La Asamblea de la ONU también mostró las diferencias entre los países más industrializados. Las súplicas de una niña sueca de 15 años no han llegado a todos los corazones. Semana de movilizaciones alrededor de todo el planeta con un objetivo: protegerlo. Más de 150 países se han sumado a la iniciativa de Jóvenes por el Clima. Reclaman medidas urgentes a los gobiernos contra el calentamiento global. En España, el viernes se convocaron hasta un centenar de manifestaciones con motivo de la huelga mundial del clima. Lo que estamos pidiendo es que se declare un estado de emergencia ecológica, climática y social. Que dejen de invertir en cosas que no son útiles para el planeta. Governantes poderiam tomar medidas que se aplicassem mais à proteção do ambiente, en vez de ignorar. Las reivindicaciones llegaban hasta la Asamblea de Naciones Unidas, que celebraba su debate anual con este tema como prioritario. La cumbre recibía la visita de la joven activista Greta Thunberg, un símbolo en la lucha contra el cambio climático. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Su discurso conmovía a varios dirigentes políticos. Algunos ya han anunciado medidas inminentes en su país. About the future of our planet, we are going to increase our spending on tackling climate change to 11.6 billion pounds over the next 5 years. 负责任语言，中国言必行，行必果，在应对气候变化的征程中，不断迈出新的步伐。 Las consecuencias ya son evidentes. Una de las más negativas es la crecida del nivel del mar. Va a un ritmo 2,5 veces más rápido que en la última década. También el aumento de 1,5 grados de la temperatura global del planeta. El desafío es neutralizar la situación para el año 2050. Si no queremos pasar del 1,5 grados, tendremos que reducir las emisiones a cero a mediados del siglo. La Organización Meteorológica Mundial ha avanzado que el periodo comprendido entre 2015 y 2019 es ya el quinquenio más cálido jamás registrado. Bueno, todavía hay alguno que niega esto del cambio climático, pero nosotros no vamos a perder el tiempo con ellos. Lo que no hay es un acuerdo de la manera de afrontarlo. ¿Por qué los científicos también lo ven de maneras distintas? Bueno, principalmente porque cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestra profesión. Yo soy, por ejemplo, ingeniero agrónomo, lo veo desde el punto de vista del campo, de la agricultura, y otros lo ven desde la física o desde otros puntos de vista. Pero bueno, yo creo que todos coincidimos un poco en la idea de que ya el cambio climático se está produciendo, y es un cambio climático de momento con una tendencia imparable, vamos, no hay duda de que por ahora va imparable.
lo que parece que es un símil también con el tema de la despoblación, ¿no? Se está hablando, venga a hacer informes, venga a hacer... ¿Cuándo se va a pasar a la acción? No sé si es lo que medidas más drásticas es la manera de recortar el camino que se ha avanzado. Bueno, yo creo que se están haciendo ya muchas cosas. O sea, vamos, por supuesto, nunca estaremos satisfechos con todas las cosas que se están haciendo, porque siempre hay que hacer un poquito más, ¿no? Pero bueno, hay muchas medidas que se están desarrollando ahora mismo en materia de eficiencia energética, en materia de cambios de combustibles, de cambios de generación de energética, y bueno, y el hecho cierto es que bueno, pues Castilla y León se está convirtiendo en una potencia en la generación de energía eléctrica de fuentes renovables. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que se están dando pasos adelante sin lugar a dudas. ¿Que son suficientes? Pues nunca estaremos conformes con eso, ¿no? Porque evidentemente el cambio tiene que ser radical. ¿La gente que salió a la calle el pasado viernes cree que se están haciendo las medidas suficientes? Para nada, porque me gustaría destacar una situación. Es que vivimos en la primera época glacial en la que la temperatura está subiendo. Si miramos la gráfica de los ciclos solares, encontraremos en una de las pequeñas mini épocas glaciales, aún así nuestra temperatura ha subido. Y encontramos que no hay una suficiente seriedad a la hora de una verdadera transición ecológica para poco a poco abandonar las fuentes de energía que son emisoras de gases de efecto invernadero para intentar contrarrestar esta situación de un aumento exagerado de la temperatura. Es una de las quejas, ¿no? que se hablaba, ¿no? Es decir, no sé si todo está enfocado, las críticas a los políticos, o también es una crítica a la propia sociedad, que parece que bueno, yo leíamos cosas estos días preparando el programa, y dice, bueno, los pensionistas están más pendientes de la paga que de qué va a pasar en el futuro con el mundo, ¿no? Porque claro, cada uno mira en función de la esperanza de vida que tiene, ¿no? Claro. Sí. No sé si las críticas, la pregunta es un poco, no sé si son las críticas solamente a los políticos o también a la sociedad que está dormida. Es una crítica a sociedad, política y economía. A la sociedad, por ejemplo, porque consideramos que hay que cambiar nuestro modelo de consumo en este caso para la sociedad. Por ejemplo, reduciendo el consumo de carne, ya no solo por cuestiones ambientales, sino por cuestiones de salud, aunque por lo que estamos aquí es por cuestiones ambientales, e intentar reducir el consumo de plásticos, intentar usar más transportes públicos, menos el coche, y intentar reciclar en casa y sobre todo intentar informarse sobre estos temas, buscar en internet sobre información. Los científicos trabajan sobre escenarios, algunas cosas que se leen, la verdad es que asustan un poco. Se habla, es verdad, del 2100, que posiblemente ninguno de los que estamos aquí llegaremos, o algunos sí, pero se habla de una subida, en el peor escenario, de 1 metro del nivel del mar. Eso afectaría a 10.000 kilómetros de costa en España. Se está exagerando para que no solamente sea esto es ciencia ficción, son películas, o si las gráficas van así se puede llegar a esa situación crítica. Aquí ha aparecido mi compañero Ernesto, que dio el otro día una charla de cambio climático aquí en Valladolid, en ese congreso de teledetección. Es el que ha hecho los escenarios regionalizados, es el jefe de evaluación del clima, y es el que más sabe de esto, el que va a todos los congresos. Y te puedo decir una frase, o sea, lo más importante de los modelos, tienen una gran parte de incertidumbre. Dependiendo del tipo de variable, más incertidumbre que no. Por ejemplo, la temperatura que hablamos antes, hay una gran incertidumbre en los escenarios. Se consideran distintos escenarios de emisión de gases, porque como no se sabe lo que se va a hacer, qué políticas se van a realizar en realidad, es donde hay gran incertidumbre. En cambio, el modelo va muy bien. Entonces, ahí, en ese aspecto, se consideran pues lo que se llaman sendas, escenarios posibles, del peor al mejor, y el peor pues te pone esas subidas que dicen del mar, temperaturas de casi 4, aquí por ejemplo en la región de España, de 4 o 5 grados de temperatura. O sea, son en los peores casos, de temperaturas máximas estoy hablando, no de temperatura media. ¿Han aumentado los eventos meteorológicos extremos, o la memoria cortoplacista que nosotros también tenemos, pues parece que
que lo achacamos todo al por cambio ejemplo, climático. Hay cosas que ya se pueden ir atribuyendo a ello, entre ellos las olas de calor. Sí que lo bueno de la modelización es que tú puedes poner un mismo suceso quitando todo lo que, digamos que, vamos a ver cómo estaba la atmósfera en el año 1980 o en el año 1960. Vamos a ver, con estas condiciones, ¿cuántas olas de calor se espera? O sea, ¿qué periodo de retorno hay? Pues se han hecho experimentos de eso y dicen, bueno, pues en estas condiciones el periodo de retorno es de 10 años. Con las mismas condiciones ahora, el periodo de retorno es de 2 años. Es decir, vamos a tener olas de calor más frecuentes. Y también se espera que a final de siglo más duraderas en tiempo, o sea, más días con ola de calor. ¿Estamos preparados para una emisión cero de gases invernaderos? Emisión cero, pues ahora mismo no creo. Porque evidentemente requiere un modelo de cambio, sobre todo en transportes, no tanto en producción de energía eléctrica, que bueno, pues también, pero no tanto. Pero claro, sobre todo en el transporte es donde más, y también en el sector doméstico. En el sector doméstico tenemos un problema muy importante y es que bueno, nuestras casas no están preparadas para una emisión cero. O sea, tenemos combustibles gasoil, gas natural u otros combustibles no renovables. Sí que tenemos muchos combustibles renovables, pero en fin, o sea, cada vez hay que poner más de esos, pero por de pronto las casas no están preparadas, o sea, a día de hoy. Sí, actualmente, hoy día, digamos que ahora mismo saldría un decreto ley que prohibiría las emisiones de efecto invernadero para producir energía. La sociedad humana como entera, excepto países como, por ejemplo, que no utilizan estas fuentes de energía, la sociedad entera se pararía. Habría un parón de sociedad. Entonces, este es el problema, que para no llegar a ese parón necesario, hace falta reducir paulatinamente las emisiones de carbono. Según el IPCC, que sería el máximo consenso científico sobre el cambio climático que está organizado por la ONU, ellos lo que dicen es que para el año 2030, tomando como referencia el año 2010, habría que reducir entre un 40 y 60% las emisiones de gases de efecto invernadero. Es que es lo que hablamos, vamos a emisiones cero, pero sin dañar la economía, porque claro, eso es pescadilla que se muerde la cola, querer hacer una cosa pero sin provocar un problema económico. En Europa están ya muy preocupados por el tema y nosotros desde el punto de vista de la agricultura pues estamos trabajando en proyectos de investigación y proyectos que estamos llevando ya en marcha un poco para intentar que los agricultores se adapten a esta idea y intenten producir el mayor número posible de alimentos teniendo en cuenta ya la mitigación del cambio climático y cualquier tema un poco de conservación y de mantenimiento de la biodiversidad. O sea, es un tema que preocupa mucho en el campo. Además, el campo necesita mucha infraestructura, mucha modernización. Tema de riegos, por ejemplo, estamos viendo que ya no llueve últimamente, está cayendo muy poco agua. Entonces, tenemos que tener una eficiencia en los riegos, hay que inyectar ahí bastante dinero, modernizar todas las explotaciones agrarias y también el tema de la ganadería, también tenemos que mirar a ver cómo podemos intentar bajar las emisiones de amoníaco, por ejemplo, para los animales, por ejemplo. Esto volvemos a lo de siempre, esto se arregla con dinero. Estábamos viendo estas semanas que se han presentado unos catalizadores, por ejemplo, para los tractores que hacen un ahorro de gasoil, creo que también sobre todo una reducción de emisiones de un 20%, vale 300, 400 euros. ¿Tiene que asumirlo solo el agricultor? ¿Tiene que ser la administración siempre la que ponga un dinero para ayudar? Bueno, yo entiendo que no tiene que ser la administración la que ponga dinero para ayudar. O sea, en este caso, el ejemplo que estás poniendo no es un catalizador, es un sistema que está puesto en la inyección de combustible, que lo vende una empresa y que la promoción que hace la empresa es que si tú lo instalas en tu tractor o en tu máquina o en tu coche, vas a conseguir una mejor eficiencia energética de ese vehículo, con lo cual pues podrás recorrer más kilómetros con menos combustible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente vas a tener un ahorro, por lo tanto pues puede ser que te compense el instalarlo. Entonces no tiene nada que ver, o sea, no hay que ligar
siempre las inversiones a la administración. De hecho, pues bueno, también energías renovables, o sea, no las está haciendo todas las administraciones, en absoluto. Se lo hacen en Bueno, ahí lo que tienen que hacer las administraciones es no poner palos en la rueda. Efectivamente. El tema del autoconsumo y todo los problemas que ha habido también. Por supuesto. Vamos, eso ha sido algo que no se debería haber hecho y que desde luego estamos muy a favor de que ahora mismo pues sea posible el poner unos paneles solares en tu casa y poder generar energía en tu casa para autoabastecerte. Vamos, eso es una cuestión esencial. ¿Veis necesario que haya dinero? Es decir, que siempre cuando se habla de la despoblación, de cualquier tipo de problema, cuando no hay recursos para ese tipo, parece que es un brindis al sol, por decirlo de alguna manera. Bueno, el dinero es importante, pero el ingenio también, ¿no? Y nosotros, los españoles, somos muy ingeniosos, eso dicen, por el mundo. Entonces, bueno, pues podemos también buscar otras alternativas. Pero bueno, lo más importante del tema es la información, ¿no? Que la gente esté informada, que sepan las personas lo que está pasando, que ellos mismos busquen en Internet, como comentabas, busquen y se informen a ver si realmente las cosas van como van. Y luego también es importante la educación. Nosotros desde la universidad vamos a los colegios, vamos a los institutos y en nuestros cursos, por supuesto, y tal, y les explicamos el cambio climático y es un debate increíble que se produce. La gente joven está muy concienciada en este tema, hablan de reciclar, del teléfono móvil, de que si, pues que piensan que se puede hacer desde cada uno, desde su punto de vista, sin grandes costos, pueden llegar a conseguir efectos importantes, claro, a bajo nivel. El problema está en que todo lo que hagamos nosotros tendría que estar en consonancia con el resto de los países. ¿Se puede dar la vuelta y pensar que el cambio climático puede ser una oportunidad? Quiero decir, una oportunidad pues, para sacar adelante nuevos proyectos, para que, no sé, hablábamos de Castilla y León, no es que en un futuro vayamos a tener mar en Castilla y León, pero estábamos hablando de cómo se están comprando tierras a una altitud más alta de la normal, porque ahora parece que va a helar a más metros, es decir, va a ser necesario algunos cambios en agricultura y en todos los sitios y buscar, pues eso, oportunidades. No sé si se ve desde las universidades, los estudiantes lo ven así o cómo lo ven, o solamente lo ven como una preocupación. Es que no acabo de entender el punto. Quiero decir que ya que el cambio climático parece que es imparable, si puede ser una oportunidad, si se puede ver como una oportunidad para sacar adelante pues, nuevos proyectos, para que nuevas tierras que a lo mejor en estos momentos no se estaban sembrando, pues se siembren, se ponga viñas donde no existían, es decir, es también adaptarse, es una adaptación del ser humano a lo que nos viene en el futuro por las gráficas, por lo que estamos viendo. Una oportunidad. La oportunidad que veo es adelantar el proceso de una transición ecológica, pero para evitar, porque si conseguimos frenar los efectos del cambio climático y poder conseguir pues, seguir adelante, lo que encontraremos será un escenario en el que los combustibles fósiles irán desapareciendo, porque consumimos demasiado como a un nivel en el que no damos tiempo a que se regenere. Entonces sería un poco poner una tirita ante una herida que si conseguimos que llegue esa herida, que primero hay que llegar, es conveniente, porque antes o después acabarán los combustibles fósiles. Sí, se ha hablado, perdona, se ha hablado una cosita, es que del último informe creo que ha salido hace poco, porque este panel de expertos estudian todas las posibilidades, ¿no? Y una de las cosas era que si el aumento de CO2, que por cierto en mayo pasado hemos pasado por 415 partes por millón de CO2, lo máximo registrado desde hace 3 millones de años, no ha habido tanto CO2 desde entonces en la atmósfera, pues hablaban de que un aumento de CO2, de carbono en la atmósfera, aumentaba la fertilización, que podía haber una mejora, pero esa mejora está paliada por todos los efectos negativos que hay en otras cosas, ¿no? Incluso también en producción de otros tipo de agrícola e incluso en la calidad y en el suministro. Yo en este tema, si me permites, sí.
lo que quería comentar es que, bueno, el cambio climático nos va a obligar a hacer cosas que, bueno, pues que hace tiempo no estábamos pensando. Por ejemplo, vamos a pensar en una muy concreta, es rehabilitaciones de las casas. O sea, nuestras casas, las que vivimos ahora mismo, pues probablemente en 2050 estén ahí, sean los mismos edificios, no van a cambiar, pero claro, están hechos con unos estándares que lo mismo son de principios de este siglo o incluso anteriores, ¿no? Y necesitamos adaptarlos a nuevas condiciones. Estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿no? A unas nuevas condiciones de que, bueno, pues tenga una eficiencia energética mayor y demás, cambios de combustible, vamos a tener que tener también, pues, por ejemplo, calefacciones de distrito que estén montadas con sistemas renovables. Aquí, por ejemplo, Castilla y León se está apostando mucho por la biomasa, ¿no? Como una de las factores que pueden conllevar a un equilibrio de las emisiones. Bueno, pues todo esto abre nuevas oportunidades de empleos y de profesiones que en fin, o sea, que tenían un escaso desarrollo, pero que en el futuro lo van a tener bastante más. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y también apostamos por ello dentro de la Junta, es que, bueno, pues el cambio climático no solamente lo tenemos que ver como una catástrofe, que realmente lo es, sino también lo tenemos que ver como una oportunidad que bueno, pues nos puede permitir el avanzar, el desarrollar y que en el futuro pues haya puestos de trabajo adaptados a estos asuntos. Tenemos que ir cerrando. ¿Es necesario que se legisle? Es decir, que estas medidas se legislen por ley para que se cumplan o se van a cumplir porque la sociedad entiende que esto hay que hacerlo. Es un debate también que existe a golpe de BOE, que es la única manera que parece que entiende la gente, es decir, que haya medidas punitivas para quien no cumpla y que es la manera de acelerar el proceso inverso para evitar que continúe. Somos optimistas, pero no tantos. O sea, tenemos que entender que seguirá habiendo un sector de la sociedad que seguirá sin entender este problema. Entonces, creemos que sí que es necesario un golpe legislativo para conseguir que, pues, mediante decretos leyes una creación de decreto ley, se consiga proteger la tierra para ir frenando el cambio climático. Porque esto es importante entender, ya que si no, un cambio climático significa también una enorme crisis económica por el tema de refugiados climáticos, que sería lo que ocurriría por un aumento elevado del mar, problemas luego a la hora de agricultura, porque si cambia su entorno, cambia el sistema, etcétera. Nos queda poco tiempo. Me gustaría una última reflexión de las medidas más urgentes que creéis que se deberían de tomar para intentar virar en el Cabo de Hornos. O si quieres añadir algo también sobre los proyectos que tenéis. Yo a nivel un poco de la agricultura, pues intentar que las autoridades, que me consta que están en ello y tal, y las políticas agrarias comunitarias vayan un poco en la línea ya de la mitigación del cambio climático, y creo que se está haciendo. Y esto que hablabas del desarrollo de las oportunidades, yo lo veo mucho en mi escuela, porque en mi escuela los alumnos que están saliendo prácticamente salen todos colocados y además con esas perspectivas, ¿no? Para intentar mejorar en el campo, intentar buscar en el campo una nueva tecnología que haga que todos los procesos sean más efectivos y se trabaje en una agricultura de conservación más sostenible. Una medida, la más urgente, que crees que hay que hacer para elegir. Sí, ir incrementando lentamente los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo es que quería comentar una cosa, una frase que dijo el otro día mi compañero que a mí me impactó en la conferencia y me lo recordó, perdona, no sé cómo te llamas. Félix. Lo de los movimientos del Sol y todo esto, cómo está relacionado su movimiento y cómo está relacionado con los cambios de temperatura. Esos cambios han dado lugar a cambios en muchos años. O sea, digamos que varias generaciones en ese cambio climático. Dice, va a ser la primera vez que va a haber un cambio y lo va a haber una generación. Ese es el tema.
Una medida, yo creo que no hay una medida. O sea, el cambio climático no lo solucionamos con una medida, por mucho que nos pongamos. O sea, tiene que ser un conjunto de muchas medidas que vayan orientadas a la mejora de la eficiencia energética y a los cambios de los modelos energéticos que tenemos ahora mismo, tanto en la producción de energía eléctrica como en el transporte, fundamentalmente, y en el sector doméstico. Y en esto, pues bueno, yo insisto en que unas medidas, vamos, que pueden ser muy interesantes en Castilla y León y que se están desarrollando y que tienen mucho interés desde un punto de vista de la población rural y del medio rural, pues es todo lo relativo a la biomasa, que creo que tiene un gran futuro y además, pues bueno, la Unión Europea también está apostando por ello. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Seguiremos hablando de esto porque no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hablaremos de esos proyectos de la universidad también, del CO2, también de los desiertos verdes y de todos los que habéis recibido un premio recientemente en Bruselas. Es una cuestión de todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Y a ustedes también les hemos intentado dar un poco más de información porque el tema es muy importante y es cosa de todos intentar solucionarlo. Si no es por nosotros, por las generaciones que vienen detrás, por nuestros hijos. Nos vamos, volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, buena semana.